Buenas noches a todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 82 de la Biblioteca de Arbitraje titulado Panorama Actual del Arbitraje 2019-2020, el mismo que compila 6 trabajos de 4 profesores. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro se ha publicado con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, a quienes agradecemos su permanente colaboración. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Juan Peña Acevedo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de arbitraje en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres y gerente legal de Electroperú. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la presentación. En primer lugar, quiero a través de Mario Castillo hacer llegar mi más sentido pésame a la familia y amigos de la querida doctora Rita Sabroso. Los que tuvimos la suerte de conocerla, creo que podemos dar fe de la excelente persona y profesional que era, por lo cual nos ha afectado mucho su temprana partida. Solo nos queda pedirle, creo, a Dios que la tenga a su lado y que dé fuerza a sus seres queridos para soportar esta lamentable pérdida. En segundo lugar, ya entrando al tema que hoy nos convoca, quiero agradecer a Mario Castillo por haber aceptado publicar el artículo de mi autoría en este número 82 de la prestigiosa Biblioteca de Arbitraje de su estudio, que estoy seguro es sin lugar a dudas la más importante publicación de temas arbitrales a nivel nacional. Asimismo quiero agradecer a los autores de los artículos que vamos a comentar el día de hoy por los sesudos análisis plasmados en dichos artículos, y agradecer también a los panelistas y asistentes por el tiempo que están dedicando a esta presentación. El artículo que se ha publicado y que hoy voy a comentar se denomina las garantías acordadas por las partes para tramitar el recurso de anulación del laudo. Y para más o menos centrar el tema, quisiera partir de un ejemplo que quizá nos ayude a reflejar la importancia del estudio de este tema en particular. Y el ejemplo es el siguiente. Una persona que alega no haber suscrito un contrato y en consecuencia la cláusula de solución de controversias contenida en este es llevada a un arbitraje que termina con un laudo en su contra, ¿no? Y cuando este afectado con el laudo intenta plantear un recurso de anulación, o lo plantea en todo caso, la sala recibe el recurso y antes de tramitarlo lo declara inadmisible porque revisa el contrato adjunto y verifica que la cláusula de solución de controversias tiene pactado que como un requisito de admisibilidad del recurso de anulación del laudo debe presentarse una carta fianza por el valor de la condena contenida en el laudo como requisito de admisibilidad. Entonces le dicen, no señor, no vamos a tramitar su pedido hasta que usted no presente la carta fianza, ¿no? El tema no es trivial. Si la sala insiste en su requerimiento y la condena contenida en el laudo es elevada, es muy elevada quizá, se va a impedir en los hechos el cuestionamiento de dicho laudo por cuestiones estrictamente económicas y probablemente se vaya a consolidar la validez de un laudo arbitrario y nulo, ¿no? Lo que va a evidencia una grave afectación de derechos constitucionales como el de la tutela procesal efectiva en lo que atañe, digamos, al derecho de acción principalmente, ¿no? En el trabajo que hoy estamos presentando, sostenemos que no es legal ni constitucional permitir un pacto que limite la interposición de un recurso de anulación del laudo a la exigencia de una garantía como un requisito de admisibilidad de la demanda, ¿no? Y el trabajo en la realidad está detallado de manera
más completa, ¿no? Lo que voy a referir, y digamos, me voy a centrar en solo algunos puntos esenciales que creo deben revisarse respecto a este tema. El primero de ellos es que constitucional y legalmente se ha reconocido el derecho de las partes a la libertad como una expresión de la autonomía privada y el derecho a contratar, ¿no? Y este derecho a contratar que involucra la libertad contractual, es decir, la de la configuración interna del contrato, ¿no? Aquello que las partes pueden pactar, los términos de los acuerdos de las partes. Por ejemplo, dentro de estos términos, el contenido que debe tener un convenio arbitral, ¿no? Sin embargo, pese a la trascendencia e importancia de estos derechos a la libertad y el derecho a contratar, es indiscutible que los términos contractuales no pueden ser contrarios a normas de carácter imperativo ni a leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Esto está dicho en normas constitucionales y normas legales. Y en el caso concreto, no es posible efectuar pactos que por consideraciones estrictamente económicas restrinjan el ejercicio del derecho de acción, que es un derecho inherente a todas las personas y que se plasma en la posibilidad de interponer y tramitar un recurso de anulación del acto. De otro lado, si bien la ley de arbitraje permite que las partes adopten acuerdos que consideren apropiados para resolver su controversia, teniendo solo como límites el tratamiento igualitario y el permitirles el ejercer sus derechos, estos acuerdos que puedan adoptar las partes tienen un límite temporal, ¿no? Las partes son dueñas de su arbitraje, lo que siempre se dice, que las partes son dueñas de su arbitraje, pero mientras dure, mientras duren las actuaciones arbitrales, ¿no? Y estas actuaciones arbitrales, dice claramente la ley de arbitraje, que terminan con la expedición del laudo o contra las decisiones que se adopten con relación a los pedidos que formulen las partes contra el laudo, ¿no? Ahí acaba el arbitraje. Las actuaciones arbitrales, ustedes lo podrán ver, están reguladas en el artículo 4 de la ley de arbitraje, ¿no? Que se denomina justamente actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces las partes hasta ese momento, en virtud de lo señalado, pueden hacer los pactos que consideren convenientes. Lo que no pueden hacer las partes es regular actuaciones posteriores a la culminación del arbitraje. Y justamente si ustedes revisan la ley de arbitraje, el recurso de anulación se encuentra en el título sexto de la ley de arbitraje, un título distinto, ¿no? En el que ya las partes no tienen facultades para una regulación como la tenían en las actuaciones arbitrales del título 4. Los privados no pueden imponer al Poder Judicial la obligación de exigir requisitos no previstos en la ley para ejercer su función, una función que es de orden público, que es el del control judicial que se emplea en el recurso de anulación. El recurso de anulación es pues una importante, la tramitación del recurso de anulación es una importante atribución del Poder Judicial que no puede ser restringida de manera previa por las partes. Más aún cuando está prevista como una vía específica e idónea para la protección de derechos constitucionales. No olvidemos que la 12ª disposición complementaria de la ley de arbitraje dice que la tramitación del recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para protección de derechos constitucionales, ¿no? O sea, no solo se ven las causales de anulación previstas en el artículo 63 de la ley de arbitraje, sino también la eventual violación de derechos constitucionales, ¿no? Entonces, no es posible que se pueda renunciar a una vía que sirve para esto, para la protección de derechos constitucionales. Otro punto importante a resaltar es que la ley de arbitraje en el artículo 63, numeral 8, señala de manera explícita que en algunos arbitrajes internacionales se puede pactar la renuncia a interponer el recurso de anulación del laudo. Y la norma, en una regulación restrictiva, dice: cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Entonces, si leemos esta norma y hacemos una interpretación a contrario, si las partes no se encuentran en el supuesto especial de estos arbitrajes internacionales, no cabe el pacto
de renuncia o limitación al recurso de anulación del laudo. Es decir, existe una regulación, desde nuestro punto de vista, una regulación expresa respecto a los supuestos en los que cabe la renuncia, anulación del laudo o sus limitaciones, y no son estos los arbitrajes nacionales. Y la lógica de esta norma es que en los arbitrajes internacionales este pacto está permitido, y esto no es porque el Poder Judicial esté abdicando de una facultad revisora. Ello obedece porque en el caso que esos laudos en los cuales se haya podido pactar la renuncia al recurso de anulación del laudo, en el supuesto que esos laudos quieran ser ejecutados en el Perú, tienen que pasar por el procedimiento de reconocimiento de laudos extranjeros. Y si uno revisa las normas relacionadas con el reconocimiento de laudos extranjeros, encontrará que tiene unas causales para su denegación que son similares a las del recurso de anulación del artículo 63 de la ley de arbitraje. Es decir, aquellos vicios que no hayan podido ser revisados por el Poder Judicial a través del recurso de anulación, lo serán a través del reconocimiento del laudo, ¿no? Entonces, estando prohibida por vía legislativa de manera directa la posibilidad de renunciar al recurso de anulación del laudo en los arbitrajes nacionales, no cabe que por una vía indirecta, como sería el pacto de las partes respecto a los requisitos de admisibilidad del laudo, se restrinja ese ejercicio, ¿no? Otro punto importante en este tema es el referido al artículo 64, numeral 2 de la ley de arbitraje, que es el artículo en el cual suelen amparar su posición aquellos que consideran que sí es posible este tipo de pactos. Y el artículo 64.2 de la ley de arbitraje señala que el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. Entonces, lo que queremos resaltar acá es que la norma no solo se refiere a un requisito pactado por las partes, sino a un requisito pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. En ese sentido, consideramos que la interpretación correcta y sistemática respecto a los posibles acuerdos de las partes para la tramitación del recurso de anulación deben entenderse referidos a la posibilidad de que la parte impugnante solicite la suspensión del laudo, ¿no? Es decir, solo si se pide la suspensión de la ejecución del laudo, la parte impugnante estará obligada a presentar la garantía acordada por las partes, pues ello garantizará el cumplimiento del laudo, que es lo que expresamente está señalando esa norma, ¿no? Sin embargo, es también correcto decirlo, a la fecha no existe un consenso a nivel doctrinario ni jurisprudencial con relación al tema que estamos comentando. En el artículo que hoy presentamos me he referido a algunos de esos pronunciamientos judiciales, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 7532-2006 AA y al Pleno Jurisdiccional Regional Comercial de Lima del año 2016, los cuales se expresan a favor de estos pactos y desarrollan las razones por las cuales así lo adoptan. Y de otro lado tenemos sentencias también importantes, como la sentencia 65-2014 de la Segunda Sala Comercial de Lima, que tiene la posición contraria también muy bien sustentada, ¿no? Finalmente decirles que nuestro planteamiento busca que al final que no se cometan excesos o abusos al limitar irrazonablemente el ejercicio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, como les digo, en su expresión del derecho de acción. En ese sentido, consideramos que a fin de no continuar con interpretaciones contradictorias, podría precisarse el numeral 2 del artículo 64 de la ley de arbitraje, indicándose que los requisitos que pueden acordar las partes en un recurso de anulación del laudo se refieren al supuesto de pedir la suspensión de la ejecución del laudo. Creo que esto es lo que hoy puedo comentarles y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Peña. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Abdías Sotomayor Verdes, abogado, magíster en Derecho Internacional Económico y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, doctor. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia, la invitación. Y me sumo a las palabras del doctor Peña, ¿no? Por intermedio de Mario, hacerle extensivo mis condolencias a la familia de Gabriela Sabroso, que durante muchos años ha acompañado no solamente el estudio, sino a todos los que hemos participado en cada una de las publicaciones, ¿no? Y también aprovechar
pasando por cada una de las personas que lamentablemente están haciendo esta terrible enfermedad, y esperemos que esto termine lo más pronto posible para el Perú y para el mundo entero, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a Mario y a su estudio por la invitación a participar en proyectos de interés académico, ¿no? Que es lo que siempre nos reúne, ¿no? Y también a las universidades que apuestan, ¿no? Ya por 82 libros presentados, ¿no? Y los que ya están terminados y van a ser presentados, ¿no? Y eso nos muestra que el interés académico ha ido creciendo, ¿no? No solamente el número de participantes, sino por el interés de los lectores, ¿no? Y esperemos que eso sea así. Seré un poco breve para presentar el artículo, porque una parte de la presentación no solamente es el artículo, sino un poco entender en qué contexto se da la propuesta que planteo, ¿no? En primer lugar, creo que el arbitraje es una respuesta a problemas de la sociedad, es una administración de justicia más rápida, ¿no? Independientemente del país en donde estemos, ¿no? Al país de aparte, estamos en un país donde nuestra administración de justicia demora más de lo razonable, de lo que los planes sociales, y más aún cuando se enfrentan a problemas complejos, y lo que pongo a consideración de todos ustedes es un complejo, porque se basa previamente problema que ocurre en el mercado, o que ocurre en algunos mercados, ¿no? Y no estamos libres de que ocurran, ¿no? Son las famosas conductas anticompetitivas del mercado, que van a ser objeto de investigaciones de oficio o por denuncia de parte por la Autoridad Nacional de la Competencia, que en el caso de Perú es el Instituto Nacional de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI. Pero hay una particularidad de estos procedimientos administrativos, ¿no? Demora tiempo. Recientemente, ¿no?, han salido las noticias que tres empresas, para ser exacto, ¿no?, han sido investigadas y sancionadas tanto en primera como en segunda instancia por una concertación de precios, diríamos aparente, porque ya resolvió el INDECOPI en dos instancias, respecto de la importación de bienes, de vehículos específicamente, ¿no? Son 3 navieras las sancionadas por el INDECOPI, ¿no? Y esto ha ocurrido, ¿no?, según lo que noticias, entre el año 2001 y 2012. Solo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Los daños al mercado ocurren a lo largo de varios años, varios meses, y el impacto económico dependerá del tipo de bien o servicio que se esté ofertando, ¿no? Un bien de alto consumo, ¿no?, como podríamos pensar ahora, lamentablemente, en medicinas, ¿no?, tendrá no solamente un mayor consumo, sino podría estar en riesgo que algún empresario, abusando de su posición de dominio, ¿no?, una de las prácticas anticompetitivas, decida, ¿no?, abusando de su posición de dominio, comenzar a hacer precios predatorios para eliminar a los competidores, pero después subir los precios. Cuando ya aumenta su poder en el mercado, decide aumentar los precios, porque ya controla más partes del mercado. Y es ahí donde se configura la práctica de precios predatorios, por no pensar en otra práctica, que es la discriminación de precios. Comienza a diferenciar precios, el mismo ofertante, para distinto público, dada su posición de dominio en el mercado. Bien, la autoridad de competencia investigará de oficio o por denuncia de parte. Tendemos eventualmente casos en los cuales los ofertantes, los competidores, pueden plantear una denuncia en el INDECOPI. ¿Cómo puede ser el caso que el INDECOPI de oficio inicie una investigación? Y la investigación tomará su tiempo. Tomará su tiempo dependiendo de la complejidad de la investigación. Dependerá qué tan complejo son las prácticas que llevó a cabo este ofertante denunciado, y hablamos de años eventualmente de investigación, más aún si tenemos primera y segunda instancia. Es cierto que durante el procedimiento administrativo de restricción al libre mercado, la Autoridad Nacional de la Competencia podría disponer, adoptar medidas cautelares para proteger el mercado. Y al proteger el mercado, protegerá a los competidores y sobre todo a los consumidores usuarios. Y nosotros, los consumidores usuarios, somos los más vulnerables, ¿no?, porque dependiendo del bien o servicio, tendríamos que comprarlo, ¿no?, independientemente del tiempo que se demore en resolver.
pues que termine y se imponga la sanción y se impongan las medidas correctivas para que esta empresa que realizó precios creatorios o discriminación de precios corrija su conducta y pague su multa. Paréntesis también, ¿no? Habrá que ver si la paga la multa, ¿no? Porque también en la realidad peruana tenemos una ley, ¿no? Particular para la cobranza cortiva que puede iniciar el DECOPI, ¿no? Entonces hay procesos judiciales de revisión judicial en la cobranza cortiva, ¿no? Con lo cual eventualmente la multa podría no pagar. Cierro paréntesis respecto de ese tema de la multa. Pero la pregunta, ¿no?, que me planteé al momento de decidir escribir el artículo es, y recordando nuevamente, ¿no?, algo que creo que es nuestra formación como abogados, el derecho civil. Si hay un daño, si yo sufro un daño y el daño es ilícito, ¿me deben indemnizar? Sí, ¿no? Bajo ese razonamiento tendría yo que ir, yo consumidor o yo competidor afectado, ¿no? Porque todo ese tiempo que duró la investigación y al margen si hubo o no hubo medidas cautelares en el procedimiento administrativo, yo me he afectado, sufrí un daño económico, ¿cómo me lo reparan? La respuesta sería plantear una demanda de indemnización en el Poder Judicial, adjuntando, ¿no?, copia de todo el expediente en Indecopi, ¿no?, y pedirle a un juez que analice, ¿no?, esta indemnización. Lo podría hacer. Va a demorar su tiempo. Va a demorar su tiempo propio de la carga, propio de la cuantía y propio también de la complejidad, ¿no? Porque eventualmente los jueces civiles que tenemos no están familiarizados con estos temas. Por eso es que en nuestro ordenamiento existe la figura del Indecopi, al igual que en otros países, ¿no? Existen autoridades nacionales de competencia. Entonces lo que yo planteo es, y esto lo tomo sobre todo con el evidente de que en materia de consumidor existe la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales. Entonces, en estos temas de derecho de la competencia, donde alguien se sienta dañado, vulnerado, ¿por qué no ir a un tribunal arbitral? Obviamente, un tribunal arbitral reglado, ¿no? Un tribunal arbitral en donde se determine la magnitud del daño. Y creo yo que con una respuesta más rápida, propia del arbitraje, lo que lograríamos sería no solamente, ¿no?, que algún mal ofertante, ¿no?, algún mal empresario, ¿no?, abuse de su posición de dominio y haga, pues, realice precios operatorios o discriminaciones de precios y dañe el mercado, dañando a sus competidores y dañando a los consumidores, no solamente lo piense teniendo en cuenta que hay una autoridad de la competencia que a lo largo de los más de 20 años que tiene, ha ido sentando precedentes administrativos, ¿no?, en contra de estas malas prácticas, sino que también tenga en cuenta de que se podría haber enfrentado a un proceso arbitral en donde yo estaría casi seguro de que si ya resolvió el Indecopi en las dos instancias, correctamente respetando el debido procedimiento administrativo también, se vería en peligro de recibir un lado arbitral negativo, ¿no?, con lo cual se expondría a la multa, a las medidas correctivas administrativas y también al pago de una indemnización en sede arbitral, que sería multiplicada por la cantidad de afectados que recurren al arbitraje frente a este malo ofertante. Ese es básicamente el planteamiento. Y como les decía al inicio, ¿no?, lo excluyo del tema judicial por los problemas que tenemos en la administración de justicia, ¿no?, sobrecarga y complejidad básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no, así como en materia de consumidor ya se ha previsto que se recurra al arbitraje, ¿por qué no permitirlo? Y nuevamente, ¿no?, para cerrar, yo creo nuevamente que el arbitraje es propio de la voluntad de las personas, al margen del reconocimiento legal, ¿no?, que esté debidamente ordenado, como va a ser el arbitraje. Pero es propia la libertad de las personas. Entonces, en el ejercicio de esa libertad, ¿qué mejor garantía para las personas saber, independientemente, ¿no?, si yo fui un ofertante que denunció o no denuncié el hecho ante Indecopi, yo pueda, después que Indecopi resuelva, recurrir a un arbitraje y pedir indemnización, para lo cual tendré que acreditar el daño. El daño, la acción y obviamente la relación de causalidad entre acción y daño.
Bien, ese es básicamente el planteamiento del artículo. Y nuevamente, muchas gracias por permitirme compartir esta idea, por permitirme escribirla, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sotomayor. Seguidamente, hará uso de la palabra el doctor Alonso Bedoya de Negri, catedrático del curso de arbitraje en la Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad San Martín de Porres. El doctor Bedoya realizó un LLM en Comparative and International Dispute Resolution en la Universidad Queen Mary de Londres, con un enfoque en arbitraje de inversiones, comercial y de disputas en construcción. Es miembro del estudio Mario Castillo Freire, Abogados. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, Macarena. Como siempre, es un inmenso placer estar junto con Mario y tan distinguidos colegas en la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Esto es un claro indicador de que a pesar de las tribulaciones que nos aquejan, el labor de docencia y la investigación nunca tienen cuándo parar. Me siento orgulloso de ser parte de este equipo y publicar una nueva edición, ni más ni menos que en plena cuarentena obligatoria, como nos está tocando vivir en estos momentos, lo cual demuestra que cuando nos disponemos a lograr algo, nadie nos detiene. Asimismo, aprovecho la oportunidad para expresar mis condolencias a la familia del estudio Castillo Freire por el sensible fallecimiento de la doctora Rita Sabroso, quien no tuve la oportunidad de conocer, pero sobre quien siempre tuve las mejores referencias profesionales y sobre su calidad de ser humano. Mis condolencias también a sus familiares por este sensible momento y a todas las víctimas del COVID que vienen sufriendo hasta el día de hoy. En este volumen 82 se han adjuntado dos de mis ensayos, dos de trabajos míos, siendo el primero sobre third party funding o la financiación de arbitrajes por terceros. Si bien este ensayo ya tiene unos 4 años de elaborado, lo cual coincidió con el periodo de tiempo con el cual me encontraba viviendo en Reino Unido, cursando justamente mi maestría en arbitraje internacional en la Universidad de Queen Mary, tuve la oportunidad de tener como profesores a los profesores Stavros Brekolakis y a Catherine Rogers, quien además la considero una muy buena amiga mía, quienes formaron parte del ICA Task Force que elaboró y conceptualizó las directrices a seguirse en los arbitrajes internacionales que involucran a terceros financiadores o third party funders. A pesar de que ya han pasado algunos años desde la emisión del informe final de ICA, del ICA Task Force, este tema sigue siendo muy relevante a la fecha y lo seguirá siendo por los años siguientes a venir. Para quienes no conocen el significado, el third party funding o financiación de terceros en el arbitraje se da cuando, digamos, alguien, un tercero que no esté involucrado en un arbitraje, ya sea un fondo de inversión o una aseguradora, o quizá un financista proporciona fondos a una de las partes en un arbitraje a cambio de una devolución acordada de dinero a la finalización del proceso. En buena cuenta, el financiador asumirá todos los costos del arbitraje, que incluye pago de instituciones arbitrales, pagos de honorarios de los árbitros, pago de los abogados, de defensa técnica, pagos de los peritajes, que un arbitraje internacional puede terminar costando millones de dólares y que muchas veces la parte financiada no está en condición de solventar esos costos o a lo mejor no tiene la suficiente liquidez para hacerlo. Claro está que el negocio del financiador estará en que al ganar el arbitraje con el laudo, su empresa o él se cobrará con un porcentaje del laudo indemnizatorio, lo cual cubrirá la inversión e inclusive podría suponer una ganancia económica para él. La parte financiada tendrá que pagarle o cederle un porcentaje significativo del laudo al financiador, ya que éste financió todos los costos del arbitraje. ¿Cuánto se tendrá que pagar? Esto ya dependerá obviamente del acuerdo que llegue la parte financiada y el financista. Viéndolo en blanco y negro, el financista busca tener una ganancia al solventar el arbitraje, lo ve como meramente un negocio, ya que espera que al ganar el proceso, el laudo indemnizatorio le genere una ganancia. Su motivación suele estar estrictamente en el reino económico.
Claro está que esto entraña varias complicaciones, porque un tercero ajeno al proceso está interviniendo en el proceso, aun cuando esto suceda o ocurra tras bambalinas. Y muchas veces las partes no se enteran de esto, ya que el acuerdo entre el financista y la parte financiada suele ser privado. Esto puede generar posibles conflictos de intereses porque muchas veces el financiador puede tener alguna relación con los abogados de la contraparte, los árbitros, o puede tener algún conflicto de intereses manifiesto que al no participar en el arbitraje nadie nunca se enteró. El artículo en buena cuenta explica y define cuáles son los aspectos más relevantes sobre esto y cuándo es que las partes tienen que poner en conocimiento, ya sea de los árbitros o de las instituciones, cuando un financiador está solventando el proceso arbitral. Lógicamente, esto puede entrañar muchos conflictos de intereses en el arbitraje, porque un tercero al proceso finalmente está tomando decisiones importantes dentro del proceso. Creo que también es importante remarcar que en Perú hay un fondo de inversiones que se dedica a financiar los arbitrajes, Lex Finance, liderado por Nargis Torres, que creo que tiene una muy buena aceptación en el mercado internacional y creo que es un gran referente para el Perú en materias de fondos de arbitraje. Ahora bien, respecto al otro ensayo, que es un poco más reciente, es referente a la cuantificación de los daños en los arbitrajes internacionales y el rol y la importancia de los peritos o expertos en materia económica o en la materia en que ellos estén fungiendo su labor. En buena cuenta, en los arbitrajes de inversión hasta el 2015 aproximadamente, el 20% de los casos del CIADI versaba sobre disputas relacionadas a la industria del petróleo, el gas y la minería, mientras que un 42% versaban sobre disputas relacionadas al sector eléctrico y energético. En general, en total, cerca del 62% de los casos del CIADI se relacionan al sector energético. Las disputas en materias de inversión pueden ir desde unos cuantos millones hasta los miles de millones, tal como sucedió en el caso Yukos, en donde un tribunal arbitral ordenó el pago de 50.000 millones de dólares americanos por parte del Estado ruso a los accionistas de la empresa petrolera Yukos. Por lo general, al hablarse de arbitrajes de inversión, lo primero que suele venirse a la mente de los abogados y de los estudiosos es la selección de un panel de árbitros competentes, con vasta solvencia en conocimientos relacionados al derecho internacional privado, público, y con un cuantioso bagaje académico en políticas energéticas, así como un amplio dominio de tratados de inversión y de libre comercio. Sin embargo, un punto que suele dejarse de lado es la importancia de la cuantificación de los daños solicitados en la demanda arbitral. La cuantificación de daños en sí representa un microuniverso dentro del arbitraje. Los peritos son los encargados, o los expertos, son los encargados de cuantificar las pretensiones de las partes. Es decir, ellos asignan un quantum, un monto, a la conducta lesiva generada por el Estado infractor. En buena cuenta, su dictamen determinará la cuantificación del monto solicitado por la parte recurrente ante el tribunal arbitral. A priori, esto no parece que deba ser una materia que genere mayor debate. Sin embargo, su tratamiento es igual de vital que la selección de un panel de árbitros competentes. Algo que a veces los abogados e inclusive los árbitros olvidamos es que el perito o el experto debe ser y permanecer independiente e imparcial al emitir su informe. Su imparcialidad determinará la objetividad de su pericia y su análisis, ya que ellos determinarán finalmente el monto que se deberá indemnizar en un arbitraje. Entonces, el perito ha cobrado demasiada importancia en los últimos años y creo que hasta ahora se sigue, digamos, minimizando su supremacía dentro del arbitraje. Creo que se puede, en buena cuenta, equiparar con la importancia de un tribunal arbitral. Un perito con mucha solvencia en el mercado, que emita pericias realmente económicas con un buen análisis jurídico, va a generar convencimiento al tribunal arbitral de que efectivamente ese monto se debe pagar si es que ocurriera un laudo indemnizatorio.
Por contraparte, si tenemos un perito que emite una pericia un poco parcializada, ¿no? Un poco guiada a los intereses de la parte que la ha contratado y no explica realmente un valor, un informe empírico realmente tangible de cómo ha llegado a los montos que está indicando, eso por lo general debilita mucho la posición de la parte que lo utiliza y generalmente eso puede incluso generarle la pérdida del arbitraje a la parte que lo ha contratado. Espero que estas obras sean del agrado de todos. De seguro van a encontrar un entretenimiento en estos días de confinamiento. Y qué mejor manera que leyendo sobre temas arbitrales. Solo me queda pedirles a todos los asistentes, que por favor se cuiden mucho y tomen las debidas precauciones si es que saldrán de su casa. Y que por favor descarguen el volumen 82, que como ya se indicó, lo han subido en la página web del estudio Mario Castillo Freire y es totalmente gratuito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bedoya. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Roger Vidal Ramos, magíster en Derecho Civil y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, fundador del Instituto Peruano de Derecho Civil y del Instituto Brasileño de Derecho Constitucional. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero en primer término saludar al doctor Castillo, al doctor Bedoya, al doctor Abedías, a la doctora Gina Vargas, al doctor Juan Peña, y también al doctor Marco Silva. Y me uno a esta lamentable, triste pérdida de la doctora Rita Sabroso. Consideramos que ella en nuestra generación ha marcado siempre una pauta en la práctica arbitral y en el derecho civil, quienes la hemos podido conocer, gozar de su amistad, de sus dotes como profesora de derecho civil, en su función arbitral siempre hemos mantenido la mejor imagen de Rita. Seguramente en este año estaremos recordando a Rita en sus diversas facetas y expreso un abrazo solidario, un pésame a toda su familia y obviamente también a la gran familia del estudio Mario Castillo Freire, que Rita ha representado siempre una parte muy importante del estudio y de la biblioteca de arbitraje. Bien, resulta bastante complicado quitarle al lector esta importante obra que nos brindan los coautores, y voy a tratar de dar algunos pincelados rápidos. Felizmente lo he leído hoy por la tarde. Respecto al trabajo que nos presenta el doctor Juan Peña Acevedo, hace un importante análisis entre la ley anterior de arbitraje y la ley vigente respecto a este tema que se discute mucho. Si para la anulación del laudo se debe presentar una carta fianza, si no, hace un análisis también de los aspectos procesales de la ejecución del laudo, pero me quedo con dos ideas muy importantes que él marca en su trabajo. El primero es respecto a un desarrollo de la autonomía privada, del arbitraje muy importante, muy sólido, y respecto a la anulación nos da dos ideas muy importantes. El control contractual del laudo, que debe ser realizado por el Poder Judicial bajo una visión protectora del arbitraje, ya dependerá de cada uno qué posición quiere asumir, y por otro lado una posición más judicial, si se quiere llamar, sobre el control de la legalidad del laudo. Entonces son posiciones doctrinarias muy importantes que se deberá de tener en cuenta. Comparto el criterio que indica en su artículo, los que alguna vez hemos estado en la defensa, en el recurso de anulación del laudo, eras notificado con una resolución de alguna sala donde te precisaba que indiques si hay un acuerdo entre las partes o en el convenio o si en el reglamento del centro de arbitraje te imponía este requisito de la carta fianza para que puedas acceder
a la tutela de anulación del laudo. Entonces, comparto las conclusiones que ha mantenido el doctor Acevedo, y siempre el tema de anulación del laudo y ejecución del laudo genera un debate. Es importante quizás que que la biblioteca de arbitraje pueda publicar una nueva obra, porque siempre los criterios de la sala se van modificando respecto a ciertas tendencias. Por otro lado, me parece muy interesante el trabajo del doctor Sotomayor respecto a poder sumar nuevas prácticas al arbitraje y en referencia a la libre competencia. En la primera parte del trabajo hace un desarrollo espléndido del mercado, de la libre competencia, pero yo resalto más en sus conclusiones lo que él nos plantea, ¿no? Primero nos dice que se debería de incorporar al sistema arbitral una justicia especializada en materia de libre mercado, pero nos indica que se debería de crear un colegio de peritos de oficio, dado que estos temas de mercado se requiere la presencia de un experto. Ya lo comentaba Alonso respecto a la importancia de los peritos, pero hace falta un economista, una persona que tenga una posición distinta a la formación legal, por la complejidad de estos temas. Por otro lado, también nos indica de que debería ser esta modalidad de un arbitraje propuesta de él en la modalidad institucional, lo cual también compartimos. Consideramos que el arbitraje institucional siempre tiene mayores bondades, tiene una nómina de árbitros, un consejo superior de arbitraje, un reglamento, que el arbitraje debería ser tramitado en la ciudad de Lima, y que el proceso no debería durar más de un año, lo cual también comparto mucho, porque en algunas oportunidades los procesos arbitrales pueden demorar 2 o 3 años, con lo cual estamos distorsionando por completo. Esto puede ser un mea culpa, quizás del tribunal, de las partes que convierten el arbitraje en un proceso judicial más, o quizás alguna parte con mala intención petardea el proceso arbitral, pero bajo esta pauta es muy interesante tomar nota de esta propuesta, dado que los conflictos sobre temas del mercado, competencia desleal o similares son muy frecuentes y son conflictos muy onerosos, con multas muy altas que impone el INDECOPI y que requiere una justicia especializada. Parte del trabajo del autor Alonso Bedoya, lo he dado lectura con mucho agrado, respecto a esta posibilidad que un tercero ajeno al conflicto, ajeno al convenio arbitral, tenga un interés de poder invertir en un proceso arbitral, por lo cual, como lo dice Alonso, se tiene que hacer una diligencia previa, estudiar el caso, ver la factibilidad de éxito que la parte que va a invertir, sea persona jurídica natural, pueda proyectar. Y esta inversión va a ser muy amplia porque representa los gastos del centro de arbitraje, los honorarios de los abogados, las garantías, los honorarios de los peritos y del tribunal arbitral. En buena cuenta ya se ha generado un mercado de financistas muy expertos en la materia, y acá siempre surge este gran conflicto que se presenta. Si de alguna forma quien invierte en el arbitraje va a tener dominio del proceso, si esto debe de ser revelado al tribunal, a las partes, si esto va a perjudicar la buena relación que tengan los abogados de la defensa, porque de alguna forma quien va a invertir va a tener interés a que el arbitraje marche de la forma más óptima para que él obtenga una rentabilidad. Obviamente eso es muy importante y siempre está presente esta posibilidad, ¿no?, de ampliar la revelación sobre quiénes están financiando, la relación que hay entre los árbitros, los abogados o quienes financian el arbitraje. Y por último, resalto lo que Alonso comentaba respecto al perito. El perito, como el árbitro, también tiene que mantener unos estándares de imparcialidad e independencia. Y eso implica que desde el momento que él acepte el encargo para que emita una pericia legal como experto, quizás una pericia en temas, no sé, de hidrocarburos, temas relacionados a costos de una empresa o de pérdidas, también revele la cantidad de pericias que él ha brindado
para los abogados o el estudio que patrocina, o para el tribunal donde él ha participado. Y eso es muy importante porque el perito viene a ser un profesional muy importante, que va a dar luces al tribunal y que su independencia e imparcialidad va a ser contundente en muchos momentos. Alonso también nos brinda un trabajo con mucha información casuística de muchos fallos que se ven en estos arbitrajes de inversiones, de información muy completa y muy amplia. Y finalmente, me remito al tiempo, invito a todos los seguidores de la Biblioteca de Arbitraje a que puedan dar lectura de esta nueva presentación de panorama del arbitraje, que me parece que tiene un gran estándar, hay temas vigentes y que nos permite a todos estar siempre discutiendo, intercambiando las ideas de la práctica del arbitraje peruano e internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Gina Vargas Herrera, abogada del área arbitral de la Procuraduría Pública de Ocitrán, magíster en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con estudios de posgrado en arbitraje, contrataciones del Estado y derecho administrativo en diversas universidades del país. Se destaca por su experiencia en el litigio arbitral y patrocinio de intereses en controversias del Estado. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero sumarme a expresar también mis sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la doctora Rita Sabroso, a quien tuve la oportunidad de conocer y recuerdo como una excelente profesional y persona. Mi acompañamiento también a sus familiares y a todos aquellos que han participado de manera directa en su entorno más cercano. Dicho esto, me permito agradecer en segundo lugar la invitación al doctor Mario Castillo Freire y me siento muy honrada de participar en este evento para presentar el libro de tan distinguidos colegas. Quiero empezar con una frase que resume mi lectura y básicamente tiene que ver con aprendizaje y deseos de conocer más sobre los temas abordados por cada uno de ellos. En primer lugar, me voy a referir en este caso al artículo del doctor Abdías Sotomayor, ¿no? Él plantea, a partir de la visualización de los problemas que implica la práctica de precios predatorios y la discriminación de precios, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? Y la principal y directa es el daño económico que genera para el competidor que es leal, nacional o extranjero, que sufre precisamente estas consecuencias producto de dichas prácticas, ¿no? Entonces, es a partir de esa reparación donde él se plantea cuál es el mejor mecanismo para poder discutir una pretensión vinculada a una indemnización por daños y perjuicios, y aterriza en identificar el arbitraje como el mecanismo idóneo para poder solucionar este tipo de controversias. Sin embargo, hay unos temas que él aborda también que se deben tener en cuenta si es que se llega a adoptar este mecanismo de solución de controversias. Y a mí me parece interesante, y justo no lo tocó Roger, y tiene que ver con cómo se compatibiliza, en todo caso, esa elección del arbitraje con los procesos contenciosos administrativos, ¿no? Que pueden seguirse en contra de las decisiones de las instancias de Indecopi en materia de libre competencia, ¿no? En esa regulación que se vaya a hacer del arbitraje, habrá también que ver este extremo y adicionalmente, ¿no? Ver que esa decisión de laudo que se puede obtener en ese arbitraje no se vea afectado por futuras decisiones de un eventual fallo judicial, ¿no? Derivado de ese procedimiento contencioso administrativo que también está habilitado. Entonces, esos son aspectos importantes que seguramente va a llevar a reflexión a los lectores cuando ingresen a ver la propuesta planteada en relación a esta materia, ¿no? Entonces, y además, y por último, en el cierre también quisiera destacar que él habla de incorporar la obligatoriedad del arbitraje,
en el caso de las pretensiones de indemnización por daño emergente y lucro cesante, producto de estas prácticas desleales, ¿no? Entonces, ahí hay tres aspectos, me parece relevantes, que son puntos de quiebre que probablemente el lector va a mirar con mayor atención en relación a la propuesta planteada por el doctor Apías. En segundo lugar, también me gustaría comentar el artículo del doctor Peña Acevedo. Ciertamente el doctor destaca aquí cómo debemos entender el numeral 2 del artículo 64 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Él le da un contexto de que solo podríamos entender el acuerdo de las partes en el sentido de suspender la ejecución de la obra, pero bajo ninguna medida, ¿no?, en mérito a la jurisprudencia que él cita, revisa y analiza, ¿no?, limitar la procedibilidad del recurso de anulación de la obra. ¿Por qué? Porque estaríamos vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva y de manera específica el derecho de acción. Entonces él hace un desarrollo en el artículo que implica evaluar la colisión entre la libertad contractual derivada de ese pacto y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, me parece importante resaltar aquí el contexto en el que se debe entender la norma regulada en la ley de arbitraje, y que sin perjuicio, menciona él, de que no hay consenso a nivel, digamos, de jurisprudencia en relación a este extremo, que sería conveniente hacer una precisión, de ser el caso, en el numeral 2 del artículo 64 de la ley de arbitraje, ¿no? Entonces, también muy interesante el planteamiento del doctor Peña Acevedo. En tercer lugar, tenemos los artículos del doctor Alonso Bedoya, vinculados al financiamiento de arbitraje a través de terceros y la cuantificación del daño en arbitraje de inversiones. En relación al primer punto, ya ha mencionado algunos temas relevantes el doctor Vidal, y hay algunos aspectos que a mí también me han llamado la atención y tiene que ver con, por ejemplo, algunas situaciones específicas, ¿no? Los inversores, estos terceros, por ejemplo, tienen un monto mínimo en algunos casos, ¿no?, que deben ser demandados para que ellos puedan invertir, porque se trata de una inversión de riesgo. En esa medida, incluso pueden poner ciertos topes, ¿no? Ahora, hay un matiz también interesante, porque hasta qué medida es un tercero, ¿no? Porque puede jugar las veces incluso de parte, porque intervienen en aspectos tan importantes como la designación del árbitro y la elección de la firma que va a patrocinar aquella empresa que no tiene los recursos para poder litigar en un arbitraje, ¿no? Entonces, esos aspectos me parecen también interesantes. Y luego menciona un desarrollo de las ventajas y las desventajas. En cuanto a las desventajas, me gustaría resaltar el tema de la confidencialidad del arbitraje, que de alguna manera se traspola, ¿no?, en relación a ese tercero, porque ese tercero tiene un interés de por medio, económico, ¿no?, donde va a estar revisando y controlando todo el desarrollo del proceso. Entonces, ahí también hay un tema, me parece relevante, en el artículo del doctor Bedoya, y como él ya lo ha mencionado también, el tema de los conflictos de intereses que podría haber entre esos inversores que están tras bambalinas y los árbitros, ¿no? Entonces, sería, y él concluye en una parte de su artículo, que es importante que se revele en todo caso la identidad de quiénes son esos terceros inversores, para que no exista posibilidad futura de plantear algún cuestionamiento en la independencia o imparcialidad que habilite una posible recusación, ¿no? Eso es en cuanto al artículo vinculado a la inversión de terceros, y en relación a la cuantificación del daño, es un artículo mucho más extenso, mucho más casuístico, porque abarca precisamente los métodos que se utilizan para la cuantificación del daño, que me parecieron muy relevantes. Habla del método prospectivo y del método retrospectivo en relación a cómo llegar a ese momento tan complicado para poder definir en qué cantidad vamos a valorizar el daño
que se tiene en un arbitraje de inversiones, ¿no? Habla, como ya lo mencionó el doctor Bedoya también, ¿no?, de la necesidad de elegir adecuadamente a quién va a ser ese experto, porque incluso él indica diversos tipos de expertos, ¿no? Hay expertos para el quantum, hay expertos legales que pueden asistir a los árbitros en relación a la legislación específica que se está abordando en ese arbitraje, ¿no? Entonces, va a ser muy importante saber el expertise, porque hay expertos también en determinada industria vinculada a la materia controvertida en el arbitraje de inversión. Entonces, destaco la figura del experto, como bien se ha señalado tanto por el doctor Bedoya como por el doctor Vidal, así como que no solamente aborda el tema de los métodos, sino también el valor de la inversión que realmente se ha realizado, ¿no? Porque habla de algunos conceptos como la empresa en marcha, que son parte de los métodos prospectivos, y cuando no exista ese concepto de el negocio en marcha, entonces veremos pues efectivamente qué es lo que realmente se realizó como inversión para poder valorizar ese daño o cuantificarlo, en todo caso. Hace una referencia final a la expropiación ilegal o legal cuando se considera que estamos ante un caso o ante el otro, y para tal efecto analiza jurisprudencia internacional que me parece relevante para precisamente contextualizar en qué supuesto estamos. Y con esto termino. Hay un artículo también en coautoría con el doctor Mario Castillo Freire y el doctor Alonso Bedoya, donde se hablan sobre algunas consideraciones sobre el arbitraje de inversiones, ¿no? Digamos que es el primer paso para involucrarte en el conocimiento del arbitraje de inversiones. De hecho, lo contextualizan de esa manera, a través de pinceladas sobre el arbitraje de inversión. Nos van a poder brindar conocimientos vinculados a las protecciones sustantivas a favor del inversor extranjero. Hablamos del trato de la nación más favorecida, el trato justo y equitativo, entre otros, ¿no? También se define el alcance, cuál es el concepto de la inversión como tal. Precisan que ahora la tendencia actual es que sea más restrictivo, ya no de manera tan general, y revisan antecedentes históricos que también son importantes conocer para poder involucrarnos en el arbitraje de inversiones. En suma, es todo un desarrollo general de esta obra colectiva muy interesante, con planteamientos incluso de modificaciones en normas, ¿no?, y de precisiones, si corresponde, en la ley de arbitraje, como hemos visto. Muy grata la lectura de mi parte y les agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Marco Silva Santisteban Valdivia, director académico del Instituto de Derecho Privado IDERPRIV, socio fundador del Centro de Estudios de Derecho Arbitral Peruano, asistente de juez superior en la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de Lima, ex secretario técnico de la Comisión de Capacitación del Área Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro del Programa de Sistematización de la Jurisprudencia de Sentencias de Anulación del Laudo Arbitral del Poder Judicial PPR Comercial. Buenas noches, doctor. Buenas, me encuentro de uso de la palabra, ¿no me escuché bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, no, justo se entrecortó. Muy buenas noches a todos. No escuché el pase, muchísimas gracias, Macarena. No podría iniciar este pequeño discurso ya, se ha dicho mucho, pero no podría iniciar este pequeño discurso sin antes brindar el pésame, extender el pésame al profesor Mario Castillo Freire por la penosa e irreparable pérdida de la profesora Rita Sabroso Minaya. Por intermedio también del doctor Mario Castillo, hacerle extensivo las condolencias a todos los miembros del estudio. Sé lo querida que ha sido Rita en el estudio y en fin, en todo el plano académico. Hacerle extensivo también el pésame a sus familiares. Quizá tuve poca interacción con ella, pero he podido seguir su legado
a partir de estos artículos en coautoría con el profesor Mario Castillo Freire, y ya posteriormente pude ver el rostro de aquella persona que daba algunas consideraciones bastante agudas a partir de algunos congresos donde pude toparme con ella. Lastimosa pérdida de la profesora Rita, y nada, solamente quería iniciar por ahí. Dicho esto, quiero saludar a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy, saludar de manera muy especial a los distinguidos colegas, profesores que se encuentran compartiendo el panel del día de hoy. Es un gran gusto poder acompañarlos. Finalmente también saludar de una manera muy afectuosa, respetuosa y cariñosa al maestro Mario Castillo Freire, agradeciéndole siempre por la generosidad de darme la oportunidad de participar el día de hoy en un tan importante evento como es la presentación de este libro. Hoy estamos martes, es el tercer día de confinamiento, existe un panorama un tanto adverso, sin embargo las personas que nos gusta el derecho nos refugiamos en temas académicos, y el día de hoy estamos muy contentos de participar en la puesta en conocimiento, en la puesta en sociedad del volumen número 82 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, que sin temor a equivocarme es la biblioteca más prestigiosa del país y seguramente de varias partes del mundo, y es la que ha lanzado un gran número, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que pude analizar o ver los números de la Biblioteca de Arbitraje, encontré este primer número del año 2006, señalado el arbitraje, el juicio privado, verdadera reforma de justicia, publicado en el año 2006. Ya han seguido un sinfín de números, ¿no?, que me vienen a la mente, ¿no? El arbitraje en distintas áreas del derecho, entre el derecho civil del arbitraje, recursos de anulación, los dispute boards, la motivación del laudo, la recopilación de ponencias de los congresos nacionales e internacionales. Es decir, podría demorarme muchos minutos tratando de recordar estos tan valiosos aportes a la comunidad jurídica que ha tenido el maestro Mario Castillo, que no es la idea, porque nos encontramos con un tiempo establecido y quizá alargarme generaría un menoscabo a la persona que me está siguiendo en este momento. Pero lo que sí es la idea, y considero oportuno también, es resaltar la importancia del trabajo que el profesor Mario ha realizado en todo este tiempo, ¿no? Un trabajo incansable de hace muchísimo tiempo, tanto en el derecho civil, el derecho de obligaciones, el derecho de contratos y infinidad del derecho civil, y en el derecho de arbitraje. Y eso nos ayuda muchísimo porque tenemos la posibilidad que con un simple clic entrar a revisar de manera gratuita prestigiosas obras, cosa que no se ve en ningún lado. Así que agradecerle, saludarlo, felicitarlo y mis mejores deseos para próximamente estar seguramente presentando, verificando o celebrando el número 100 de estos primeros 100 volúmenes de la Biblioteca del Estudio Mario Castillo Freire. Entonces, dicho esto, vamos ahora sí a conversar sobre la obra que nos convoca el día de hoy a todos nosotros. El panorama actual del arbitraje entre el año 2019 y 2020. Esta es una obra colectiva de gran calidad que reúne trabajos de investigación con mayor vértice Alonso Bedoya de Negri y del maestro Mario Castillo Freire, a los que en este momento no me queda más que felicitarlos por tan encomiable labor. Yo recordaba respecto a la presentación de una obra y qué constituye terminar una obra, el prólogo que el profesor Fernando Vidal Ramírez tiene en este libro del acto jurídico que realiza el maestro José León Barandareán, en el cual más o menos, palabras más, palabras menos, pero la idea es esta, que para poder realizar una obra del derecho no solamente debes dominar la ciencia a la cual tú estás tratando, sino es necesario tener otras virtudes, tales como el compromiso, la disciplina y la perseverancia. Atributos que sin duda tienen todas las personas que participan en este importante obra colectiva. Si uno analiza el título de la obra, el panorama actual del arbitraje, constituye que es un título bastante atractivo, sugerente, y que invita al lector a adentrarse al contenido de los argumentos, de las consideraciones, de los razonamientos esgrimidos ahí, porque en virtud del título vamos a poder entender que vamos a tener un estudio actual del arbitraje. El arbitraje ha transcurrido de diversas formas, desde la primera adaptación de la ley de 2005, 2006, 2008, ha transcurrido. Y justamente lo que trata de recopilar esta obra es el panorama de estos últimos años, que sin duda es distinto a los demás.
nadie podrá negar la importancia que tiene el arbitraje como una forma de solución de controversias desde el inicio de los tiempos, a partir de la ley modelo UNCITRAL de 1985, en la resolución de problemas bastante importantes y que seguramente por alguna desconfianza en los estados son conocidos por arbitrajes internacionales, arbitrajes de mucha cuantía, de mucha valía. Nadie podrá negar la importancia que tiene el arbitraje en el sistema doméstico. En el Perú ha ido desarrollándose paulatinamente, en primer lugar como arbitraje en temas de libre disponibilidad, temas comerciales, en temas laborales, y en mayor medida en el arbitraje en contrataciones del Estado. Es decir, nadie puede negar ello. Sin embargo, con la prerrogativa que nos da el transcurso del tiempo y analizando cómo el arbitraje aterriza a la práctica, seguramente podemos entender que hay algunas cosas, como todo el derecho, que se podrían mejorar, que se podrían incorporar para una mejora. Y entiendo que esto ha sido plasmado en muchos de los artículos que tan bien logrados han sido incorporados en este libro. Voy a tratar de ser un poco rápido para llegar al tiempo concedido. Por ejemplo, por un tema cronológico, el primer artículo que revisé es el libro del profesor Juan Peña Acevedo, las garantías acordadas por las partes para tramitar el recurso de anulación del laudo arbitral. Es un tema que en la práctica, dado el lugar donde trabajo, fue un tema muy, pero muy recurrente. A manera de anécdota, la primera vez que conocí esta situación, este acuerdo, fue en estos arbitrajes medios complicados, donde para poder desincentivar que la parte afectada, cuando se entere del laudo del arbitraje, vaya a recurrir al recurso de anulación, proponían en este convenio arbitral fraguado la existencia de una garantía por $10 millones, ¿no? Cosa a veces un poco complicada. Pero sin embargo, esto no quiere decir que la situación esté mal, sino que esa fue mi primer acercamiento con esta situación. Sin embargo, esto ha ido desarrollándose en la práctica y fue declarado inconstitucional antes de la emisión de la ley de arbitraje en contrataciones del Estado, que ahora sí la establece. Y más o menos, aunque el autor de esta obra, de este artículo, trata de deslindar, señalar que este artículo no va referido a la contratación pública, podría perfectamente subsumirse. Hace una suerte de ponderación entre dos derechos importantes. Por un lado, la libertad de contratación, la libertad de contratar, y por el otro, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o la tutela procesal efectiva que desarrolla las sentencias del Tribunal Constitucional, que, entre otras situaciones, tiene el libre acceso a la justicia, ¿no? El derecho de poder recurrir a la justicia. Entonces, el autor, de una manera bastante aguda, y comparto plenamente su posición, señala que la autonomía privada, la autonomía de la voluntad, tiene ciertamente límites, lo señala la Constitución, lo señala el Código Civil, y en virtud de estos límites no podríamos entender que los acuerdos arribados en el campo de la autonomía privada no solamente coberturen o reglamenten situaciones referidas al proceso arbitral, sino que también esto se extienda fuera de estos alcances y se instale dentro del proceso judicial. Porque con esta garantía de fiel cumplimiento, ¿qué es lo que se busca? Se busca que la parte que desea recurrir al recurso de anulación interponga y presente una carta fianza solamente por un recurso, solamente por la admisibilidad, cosa distinta a la carta fianza por la suspensión. Entonces, yo considero que, como bien lo sostiene el autor, que esta situación no sería dable. Las partes no pueden regular, la autonomía privada no puede regular cosas que ya escapan de su esfera, como lo podría hacer el proceso judicial mismo. También habla sobre que no podría supeditarse el acceso de la justicia al pago de una suma de dinero, posición a la cual yo también me adhiero, porque de cierta manera sería restringir el acceso al recurso de anulación. Y me preguntaba, y justamente eso se debatía, entonces, ¿no se debe pagar para recurrir a la tutela jurisdiccional efectiva del Poder Judicial? Y las tasas, no, pues las tasas judiciales, los aranceles, tienen otro concepto. En este caso, la carta fianza
no va como un derecho de calificación de una demanda, un recurso de anulación, sino que va a las arcas de la parte demandada de un recurso de anulación. Entonces, concluyo que me adhiero a la posición del profesor Juan Peña Acevedo respecto de que los acuerdos arribados por las partes en virtud de esta autonomía privada no pueden extenderse fuera de la instancia arbitral y que la petición, el requerimiento, la exigencia de una suma de dinero implicaría vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplado en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Otro tema que me pareció bastante importante y que si bien el profesor Bedoya señala que ya tiene cierta antigüedad, yo particularmente no lo he visto mucho en el desarrollo local, es el referido a los financistas del arbitraje. Es decir, una persona natural o jurídica podría entender que sin tener ninguna relación jurídica sustantiva con ninguna de las partes, de manera trata de contribuir ya sea en el inicio del arbitraje o en la continuación de este, pagando los costos del centro de arbitraje, los abogados, los peritajes y toda la situación y todo lo que sea necesario para poder llegar a tener un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, esta intervención, no digo de parte, porque podría entenderse una parte no signataria, tendría como una persona ajena a la relación sustancial, no lo hace con fines netamente altruistas, no creo que sean fines netamente altruistas, sino totalmente comercial, toda vez que este financista espera obtener, no solo recuperar el monto de la inversión, que como el profesor Bedoya nos explicaba, son sumas bastante elevadas, no solamente espera que el dinero que invirtió regrese, sino que como todo tema comercial desea que exista un rédito al respecto. Y para ello entiendo que estos financistas deben contar con personas relacionadas al derecho. ¿Por qué? Porque para poder analizar que exista un retorno tenemos que analizar la fundabilidad, el pronóstico de fundabilidad de la pretensión en materia de arbitraje o materia de reconvención en caso de sea una pretensión reconvencional. Esa es una situación que me llamó mucho la atención y que el autor dentro de el desarrollo se ocupa de analizar si estas personas tienen que participar o no dentro del proceso arbitral o tienen alguna relación con el derecho de fondo discutido. También dentro de los artículos que me llamó la atención es uno preparado por el profesor Abdías Sotomayor Vértiz, en el cual se nos invita a reflexionar del papel que actualmente tiene el arbitraje en el derecho de los consumidores. Este derecho de los consumidores en la instancia arbitral ya ha sido desarrollado en otros países. Entiendo que en el Perú el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias entre el consumidor y proveedor. Lo que este artículo nos da cuenta o nos quiere tratar de hacer entender es que si el arbitraje puede proteger a los ofertantes o consumidores por una práctica de precios predatorios o discriminación de precios ya declarado por la autoridad administrativa. Otro artículo que también me llamó la atención y creo que no ha sido citado por ninguno de los profesores es también otro del profesor Bedoya de Negri, llamada La propia corrupción como argumento de defensa. En él se hace esta vinculación que ha tenido el arbitraje de inversiones con actos contaminados de corrupción y se preguntan si en virtud del impedimento bajo el régimen de equidad una de las partes, ya sea el Estado o el inversor, puede invocar una causal de corrupción. Me explico. Si una parte que ha celebrado con otra un contrato y las dos saben que ha sido contrario al ordenamiento legal, pueden invocar esta situación de corrupción como un argumento de defensa que los beneficie de alguna manera. Señala que esta situación ya ha sido advertida por el tribunal de CIADI. Sin embargo, en aquella oportunidad, los árbitros señalaban que carecían de competencia y no otorgaban jurisdicción porque estos contratos tenían, y la palabra que se suele utilizar en esos casos se encontraba contaminado de actos de corrupción. Y algo similar a la teoría de las manos limpias, no brindaban tutela jurisdiccional. A mi juicio, yo creo que
también el artículo menciona que, sin embargo, que, si bien es cierto, esa era una regla general, que no brindar tutela jurisdiccional, esta situación ha ido cambiando y en parte para generar una estabilidad en los inversores, que en algunos casos los tribunales se lo impedían al Estado y en otros casos se le impedía al inversor invocar esta situación. Yo creo, a título personal, este impedimento de los árbitros no debería ser así. Si bien es cierto, analizar una situación asociada a la corrupción va a generar temas legales, de los cuales ya escapan de la libre disponibilidad que tuviera un árbitro, podrían pronunciarse sobre unos temas en los cuales sí podrían tener competencia, como declarar la nulidad de un contrato y situaciones similares. Y bueno, ya para terminar, también encontramos un artículo escrito en la coautoría entre el profesor Bedoya y el profesor Mario Castillo, en que se resalta la importancia que ha tenido el arbitraje de inversiones como una herramienta en el desarrollo de la economía mundial. Pues bien, lo único que me queda en este momento es reiterar mis felicitaciones a todos los autores por esta bien lograda obra colectiva, el panorama actual del arbitraje, invitando a todos los lectores a poder rápidamente descargar el libro de manera en formato PDF en el estudio Castillo Freire, y nada más que reiterarle mi agradecimiento al profesor Mario por la oportunidad brindada. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Silva Santisteban. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos amigos. El día miércoles 20 de enero debimos presentar el volumen 81 de nuestra Biblioteca de Arbitraje, titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, quinta parte. Ese acto académico fue suspendido en la medida de que el día anterior falleció, víctima de COVID, nuestra querida Rita Sabroso Minaya, abogada del estudio durante tantos años. Siendo esta la primera ocasión en que nuestro estudio organiza un acto académico con posterioridad a esa fecha, quiero que me permitan dirigirles unas breves palabras acerca de Rita y de la importancia que ella tuvo y tiene en la vida del estudio y en la mía propia, no sin antes agradecer las sentidas expresiones de los profesores que nos acompañan esta noche. Hace 19 años, un día de diciembre, llamé a la señora María Ishimura, entonces jefa de la oficina de grados y títulos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para preguntarle si me podía dar los datos para ubicar a unos exalumnos que habían destacado el semestre anterior en mi curso y que quería invitar a practicar a mi estudio. Ella me dijo que encantada de darme la información, pero que me recomendaba a una chica que acababa de terminar ese mismo día de practicar con ella. Su nombre era Rita Sabroso Minaya. Me causó gracia su primer apellido y bromeé con María, quien no dejaba de insistir en que la entrevistara, pues, me decía, se trataba de una excelente chica. Dada mi confianza con María, le pedí que le dijera que asista al estudio en la tarde siguiente, lo que así ocurrió. La entrevista fue muy breve, de unos 7 minutos. Me impresionó su entusiasmo por practicar, además de su mirada, la misma que transmitía curiosidad e inteligencia. Y desde ese momento empezó a trabajar conmigo. Ese tiempo coincidió con la época en la que yo incursionaba en el arbitraje, precisamente como árbitro, y qué duda cabe, Rita desde ese momento se convirtió en mi brazo derecho en esta materia, siendo secretaria arbitral en todos los procesos ad hoc en los que yo era designado presidente y asistiéndome en todos los otros casos. ¿Qué puedo decir de Rita en lo laboral? Sino que era una persona absolutamente ordenada y que sabía distribuir sus tiempos de manera matemática. Era tan ordenada que resultaban frecuentes las ocasiones en las que me regañaba por no serlo tanto como ella,
y, sin duda, ha sido la única persona a quien he tolerado que lo haga, aceptando los errores que podía haber cometido. Y aceptaba el jalón de orejas porque esos regaños estaban basados en el enorme cariño que me tenía y tenían por objeto que las cosas funcionaran bien. Ese orden determinó que, junto con Mónica, estableciéramos en el estudio formatos de contratos, de escritos, de consultas y de laudos arbitrales que siempre distinguieron y siguen distinguiendo aquello que era trabajado por nosotros. Pero independientemente de sus virtudes formales, Rita era alguien muy, pero muy inteligente. Con ella siempre tenía la satisfacción de que en las discusiones sobre temas jurídicos no eran pocos los temas en que me convencía de parecer. Esto es algo que siempre he valorado mucho, tanto en ella como en otros colegas que me acompañan en el ejercicio profesional, la mayoría de los cuales han sido mis alumnos en las aulas universitarias. Rita también me acompañó en la docencia universitaria. Al principio fue adjunta del doctor Felipe Osterling Parodi, INIA, y con el paso de los años fue convocada para dictar la cátedra de Derecho de Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra casa de estudios. Además, no hay que olvidar que Rita me acompañó en la fundación de la Cátedra de Arbitrajes Especiales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, curso que dictó varios semestres con enorme éxito, éxito que la acompañaba también en su curso en la Universidad Católica. Sus alumnos la consideraban una excelente profesora. En sus últimos años, Rita ejercía la función de árbitro en numerosos procesos en diversos centros de arbitraje. No cabe duda de que era uno de los árbitros más prestigiosos del medio, lo que me daba muchísimo gusto y orgullo. Solo tenía 40 años y en la mitad de su vida, que compartió con nosotros, me había acompañado también como coautora de 8 libros, 4 de ellos integrantes de la Biblioteca de Arbitraje y en múltiples artículos que escribimos en coautoría sobre derecho civil y arbitraje. ¿Qué más se puede pedir de un abogado a esa edad? Ella lo había conseguido todo y lo reunía todo. Lamentablemente, este virus tan peligroso e invisible le quitó la vida en no más de 20 días. Debo transmitir a ustedes la incredulidad que tenemos todavía todos quienes trabajamos con ella. Para nosotros, Rita siempre estará presente. Sin duda, su recuerdo, sus enseñanzas y sus libros van a hacer que ella nunca nos deje. Les ruego me disculpen por haberme alejado del libro que esta noche presentamos, pero era de justicia hacerlo. Para concluir, quiero agradecer mucho a Gina, Juan, Abdías, Alonso, Roger y Marco por la presentación de este volumen 82 de nuestra Biblioteca de Arbitraje, colección que está en camino de cumplir 15 años. Con satisfacción, puedo decir que desde el 19 de diciembre pasado, hemos subido a la web de nuestro estudio los textos completos de los 85 primeros volúmenes de nuestra colección, los cuales son de consulta libre, permanente y gratuita. Con el apoyo de todos ustedes, esperamos seguir en este empeño. Muchas gracias, queridos amigos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y nos despedimos hasta el martes 17 de febrero a las 7 de la noche, fecha en la que presentaremos el volumen 83 de la Biblioteca de Arbitraje titulado El proceso arbitral peruano, cuya autoría corresponde al doctor Juan Peña Acevedo. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.